Muy buenos días de nuevo, seguimos con la serie La Restauración. Dios desea restaurarnos todas las cosas y hay algo muy importante que tenemos que restaurar en nuestras vidas y lo vamos a tratar hoy y es el tema de la esperanza. Tenemos que restaurar la esperanza. Lo que estamos viviendo y lo que vendrá está en manos del Señor. Dios tiene el control de todo lo que sucede y solo tenemos que confiar en el Señor, y para ello vamos a ir a la luz de la palabra del Señor como siempre para ver qué es lo que nos dice la Biblia, qué es lo que nos dice Dios acerca de lo que está por venir a nuestras vidas. Y por eso vamos a ir al libro de Proverbios capítulo 10 versículo 24, donde nos dice: lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Y hay un cierto temor y por eso hemos perdido la esperanza, porque vemos lo que sucede a nuestro alrededor y nos da miedo. Vemos las circunstancias que nos rodean, vemos enfermedades que nos azotan, vemos la economía que nos aprieta, vemos distintas dificultades, relaciones rotas. Hay muchas cosas que nos afectan y nos perjudican y pensamos que incluso lo que está por venir va a venir mal y va a venir. Pero Dios habla de forma diferente y Dios dice que lo que el impío teme, eso le vendrá. Al que hace lo malo, pues lo que teme, eso le vendrá. Y vamos a verlo en otra versión que dice, en una versión más actualizada, dice: lo que menos desea el malvado es lo que más le sucede. Y esto es triste para el que no está con Dios, el que vive lejos de Dios. Le suceden cosas y le perjudican y no tiene esperanza, pero nosotros no es así. Si estás con el Señor, dice lo que los justos, dice, pero a los justos les será dado lo que desean. En otra versión más moderna dice: en cambio, al que es honrado, se le cumplen sus deseos. ¿Eres honrado? ¿Estás haciendo el bien? ¿Buscas al Señor? ¿Es Dios lo primero en tu vida? Bueno, pues ahí vendrán los deseos cumplidos. De hecho, Salmo 37:4 también nos dice: deleítate en el Señor, o pon tu delicia en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Debes de creer que Dios concede tus deseos, no tus temores. Tenemos que vivir con la esperanza de lo que Dios nos dice. Dios anhela bendecirnos y darnos vida, no lo contrario. No tenemos que vivir en el temor, no tenemos que vivir sin esperanza, pensando que como ocurren muchas cosas malas alrededor, eso es lo que vamos a tener y no vamos a tener solución. No es cierto. Dios dice que para los justos les será dado lo que desean. ¿Qué es lo que deseas? ¿Qué es lo que anhelas? Dios quiere dártelo. Ahora bien, ese deseo tiene que estar puesto en las manos de Dios. Tiene que ser un deseo que sea conforme al corazón de Dios. Porque Dios no va a darte algo que te va a perjudicar o que te va a hacer daño. Necesitamos deseos que sean conforme a lo que Dios piensa. Y entonces serán deseos cumplidos, deseos que nos harán volar. Y como decía ayer, es necesario que soñemos, que nos ilusionemos con cosas nuevas, que entremos en proyectos nuevos, que nuestro gozo sea cumplido, que nuestro ánimo sea levantado, que eso va a afectar también a nuestra sanidad física. Necesitamos soñar con sueños de Dios, porque Dios quiere cumplir esos sueños. Hay esperanza en lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. No te vengas abajo, anímate en la esperanza que no se termina. En Dios estamos seguros, no te vengas abajo. Dios desea restaurar tu vida en todos los aspectos. Dios anhela darte un futuro
impresionante. Tenemos que mirar lo que Dios nos habla. Si vamos a los salmos podemos ver como Dios dice que le dice al pueblo de Israel que a los jóvenes que vienen, a nuestros hijos, les hablemos de las maravillas que Dios hizo, de lo que Dios ha hecho ya, para que crean en el nombre de Dios y puedan ver lo que va a venir, tengan esperanza, porque si ya Dios lo hizo, si Dios rescató a su pueblo, les dio libertad y les dio la tierra prometida y les dio tantas bendiciones, de igual manera Dios quiere hacer lo mismo con lo venidero, con nuestros hijos, con nuestros jóvenes, con los que vienen detrás de nosotros. Pero evidentemente nosotros tenemos que creer esa palabra, tenemos que vivirla y tiene que ser una realidad en nosotros. ¿Por qué ha de cortarse la bendición de Dios a tu vida? ¿Quién ha dicho que no te va a ir bien? ¿Quién ha sido el que se ha atrevido a pronunciar palabras en contra de ti y de mí? Cuando Dios dice en el Salmo 23, ¿recuerdas? Mas el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Así que tenemos que agarrarnos a lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que coger esos versículos y hacerlos carne en nosotros. Tienen que hacerlo que sea tuyo, que esos versículos sean para ti. Tienes que hacerlo vida en ti y entonces verás florecer la esperanza de Dios en las promesas que Dios nos da y realidades que vendrán. No temas lo que pueda hacer el hombre. Solo tenemos que temer a aquel que nos puede mandar nuestra alma al infierno, y ese es solo Dios, el único que puede juzgar nuestras vidas. Y si no estamos en orden, si estamos en pecado, la paga del pecado es la muerte. Pero en Cristo tenemos salvación y solo en Él podemos vivir seguros. No te vengas abajo. Cree lo que Dios dice. Hay algunas personas que temen y están dándole vueltas en la cabeza. Y esto vendrá, esto no vendrá, esto me va a suceder. Y empiezan a preocuparse en demasía. Cuando Dios dice que solo tendrían que temer a aquellos que hacen el mal. De hecho, hay personas que van a los brujos, a las brujas, a que les lean el futuro. Y cuando les dicen, esto te va a suceder y se lo creen, entonces entra el temor y aquello que no desean que les ocurra, les ocurre. Pero no porque lo haya dicho el brujo o la bruja, sino porque se cumple lo que la palabra de Dios dice, que al malo, al que hace lo malo, le suceden cosas que no desea, lo que temen. Pero no es igual para nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, que vivimos conforme a lo que Dios dice, y la bendición y la protección de Dios está sobre nuestras vidas. Y ahí, en vez de enfocarnos en lo malo, porque ahí estamos protegidos, debemos de enfocarnos y poner nuestro pensamiento en lo que sí es positivo, en lo que sí Dios quiere para nuestras vidas, que es restaurarnos, levantarnos y cumplir nuestros sueños. Así que, ¿qué deseas? ¿Qué anhelas? Si ese sueño es de Dios, te aseguro que lo verás cumplido. Espero que haya sido una palabra de ánimo y que tengas un excelente día. Que Dios te bendiga.